Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González. Este es el video que corresponde a la unidad 6, la unidad de meiosis. Esta unidad se ubica en la semana siguiente al periodo de parciales en el segundo hemisemestre del curso de ICB2. Van a ver que esta unidad tiene bastante vínculo con la unidad 1, que también fue dictada por mí. Ahora va a quedar claro por qué esta unidad estas dos unidades tienen relación. Y también van a ver que tiene mucha relación con la unidad que viene, que es la unidad de genética, la unidad 7, porque en realidad la unidad o la meiosis es como el principio, digamos, de lo que ocurre con la herencia de los caracteres, por eso le ponemos también esto de consecuencias genéticas. Mi nombre entonces, Andrés González, esta es mi dirección de correo. También me pueden, por supuesto, contactar a través del aula virtual, que prefiero ese modo por dudas que tengan a través de los foros del curso, por dudas que tengan con este contenido. Acá está la bibliografía de esta unidad, que es los mismos dos libros que venimos usando entonces en el curso en general y también en el curso de ICB1. Ustedes recordarán entonces, este era el comienzo del curso con la unidad 1 que le llamábamos ciclo mitótico, donde hablábamos de esto que era como el ciclo asexual de la célula, es decir, cómo las células asexualmente se dividen en el contexto de el crecimiento de un organismo, la reparación de tejidos, el desarrollo de un organismo, y tenía una característica fundamental, y era que las células se dividían para generar células genéticamente idénticas a las células anteriores. En realidad, antes dábamos juntos estos dos tipos de división celular, porque la unidad 1 y 6 hablan de tipos de división celular justamente, pero ahora decidimos separarlas por diferentes razones. Entonces, eso que dimos en la unidad 1, que es el ciclo asexual de la célula, mitosis, y en particular dedicamos un buen rato a hablar del control del avance del ciclo celular, ustedes recordarán, se complementa ahora con la meiosis, que es otro tipo de división celular muy importante, porque forma parte de lo que se conoce como el ciclo sexual de la célula. Forma parte entonces de lo que se conoce también como gametogénesis, es decir, la generación de gametos, y por supuesto tiene mucho vínculo con la herencia de los caracteres, o sea, las consecuencias genéticas de cómo ocurre esta división por meiosis. En esta clase entonces nos interesa que vean cómo es el proceso de la meiosis, cómo se diferencia de la mitosis y por qué entonces la meiosis es un mecanismo muy importante en los organismos de reproducción sexuada. Entonces, evidentemente la meiosis se enmarca en esto de la reproducción sexuada, que vemos eh, fotografías de barrido, de microscopía electrónica de barrido, de un óvulo y un conjunto de espermatozoides, o de cómo un espermatozoide en una forma más ampliada puede penetrar el óvulo para dar el proceso de la fecundación. Esta división por meiosis, esto que estamos dando en esta clase, tiene que ver entonces con cómo se obtienen los gametos, tanto óvulos como espermatozoides, cómo se obtienen y qué es lo que pasa en particular con los cromosomas durante esa obtención de gametos, durante la gametogénesis. Primero algunas ideas generales que para ustedes seguramente sean bastante obvias, pero bueno, para empezar, muchos organismos vivos se reproducen sin reproducción sexuada, con reproducción asexuada. Es un sistema sencillo, es un sistema directo, es un sistema eficiente en el sentido de que, por ejemplo, si un individuo se divide dando 2, esos 2 después dan 4 y así sucesivamente. Entonces ahí a nivel de crecimiento poblacional es un mecanismo muy eficiente para lograr un mayor crecimiento poblacional. Tiene una contra, y no es una contra menor, y es que la progenie es genéticamente idéntica entre sí y genéticamente idéntica a los progenitores, porque esta división ocurre eh, por mitosis. Hay algunos ejemplos en la naturaleza en donde esto no es tan así, pero en general pongamos que, como norma general, en los organismos de reproducción asexuada, la progenie es genéticamente idéntica eh, entre sí
y genéticamente idéntica a los progenitores que le dieron lugar. La mayoría de los organismos utiliza reproducción sexuada, que de alguna manera podemos decir que no es tan eficiente. ¿Por qué no es tan eficiente? Bueno, porque si seguimos con el mismo ejemplo que vimos recién, un individuo, en este caso al ser reproducción sexuada tenemos que definir una hembra, que es la que va a dar lugar a la progenie. Si da lugar a dos nuevos individuos, como en el ejemplo anterior, necesita de otro individuo, que sería el macho, para dar lugar a esos dos individuos. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento poblacional, la reproducción sexuada tiene un costo. Ese costo es entonces no es tan eficiente desde el punto de vista del crecimiento de una población. Sin embargo, tiene una enorme ventaja y es entonces la generación de diversidad genética en la progenie. La reproducción sexuada entonces tiene como característica que mezcla genomas, definidos genomas como el conjunto de todos los genes de un organismo, mezcla genomas de dos individuos para dar lugar a la progenie con un genoma entonces genéticamente diferente, no solamente diferente entre sí en todos los organismos, los individuos de una progenie, sino genéticamente diferente a la de los individuos que le dieron lugar. Entonces, generación tras generación, la reproducción sexuada es un mecanismo muy bueno para generar diversidad genética. Entonces, como decíamos recién, es un mecanismo muy eficiente para generar diversidad genética, porque los genomas son mezclados, recombinados y redistribuidos. Vamos a ver que a través de la meiosis mucho de esto ocurre. Por lo tanto, la descendencia posee nuevas combinaciones de genes. ¿Qué quiere decir que esto de nuevas combinaciones de genes? Bueno, evidentemente si nosotros consideramos una especie cualquiera, esa especie tiene la cantidad de genes que deba tener, en las ubicaciones que esos genes deban estar. Eso sería el genoma de esa especie, digamos. Y por supuesto la progenie tiene que tener los mismos genes que la generación anterior, pero puede tener combinaciones diferentes de esos genes. Vamos a ver algunos mecanismos por los cuales eso puede ocurrir. Puede tener alelos distintos. Vamos a ver en esta clase esto de la definición de qué son los alelos. Entonces, en definitiva, teniendo en forma básica los mismos genes, puede tener información genética completamente distinta. Y ahí entonces hablamos de diversidad genética como algo muy favorable de la reproducción sexuada. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque la diversidad genética es de alguna manera como tener ahorros en el banco. Es casi un por las dudas, digamos. Porque en realidad lo que pasa es que ante cambios aleatorios en el ecosistema, en el ambiente, enemigos naturales, enfermedades, patógenos, lo que se les ocurra, condiciones no del todo favorables para que una población pueda subsistir. En esa diversidad entonces va a haber siempre algunos individuos que estén mejor preparados que otros para sobrevivir. Esa preparación, bueno, vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de evolución en algunas unidades que viene, pero, o sea, más tarde este semestre. Pero básicamente en esa diversidad entonces siempre ocurre que hay adaptaciones, en muchos casos son completamente al azar, que pueden resolver mejor las dificultades de un entorno cambiante. Y ahí es entonces donde la progenie genéticamente diversa tiene entonces una ventaja muy importante respecto de una progenie genéticamente homogénea. Además, ustedes vieron en ICB1, también lo vamos a ver en ICB2, que bueno, las mutaciones son en definitiva cambios en la secuencia de ADN. Son cambios que ocurren al azar, muchas veces por errores, en algún proceso, por ejemplo en la duplicación del ADN, o mismo en la meiosis, como vamos a ver más adelante, pueden ocurrir errores también, y eso origina mutaciones. Las mutaciones son como la materia prima de la diversidad genética en el sentido de que se generan nuevos alelos a través de las mutaciones. La mayoría de los casos uno asocia las mutaciones como algo negativo, lo cual puede estar bien. Pero también es cierto que en muchos casos las mutaciones pueden generar adaptaciones nuevas o pueden generar, por ejemplo, duplicaciones de genes en donde uno de los genes pueda
mantener una función básica fundamental y el otro entonces queda como más libre para ir acumulando mutaciones y quizás termine siendo una acumulación de mutaciones favorables que mejore la función de ese gen. Entonces, lo que ocurre con esto de barajar y dar de vuelta que ocurre en la reproducción sexuada es que el mezclado de genes combina mutaciones favorables que están separadas en diferentes individuos, generación tras generación las puede ir combinando en los mismos individuos. Vamos a volver a esta comparación con la mitosis porque ya hace unos cuantos meses que lo vimos y puede estar un poco olvidado. La mitosis entonces es el mecanismo de división asexuada de la célula que produce copias idénticas. Una célula por mitosis produce dos células genéticamente idénticas a las células que les dio origen. Esto está representado acá, una célula diploide n igual 1. Si les resulta un poco confuso esto de diploide, lo del 2n, lo de n igual 1, el concepto de cromosomas homólogos, bueno, sería importante que entre esta clase, las dos que vienen, que son las de genética, todos estos conceptos terminan quedando claros. Pero bueno, básicamente la haploidía lo vamos a ver en esta clase que tiene que ver con el número de juegos de cromosomas y el n con el número de cromosomas de cada juego. Aquí entonces cada juego está representado por un color distinto, por lo tanto n es igual 1. Y tiene dos juegos de cromosomas, o sea que tiene un par homólogo, que es otra expresión entonces que está bueno que lo puedan incorporar. Esta célula, evidentemente, si se originó por reproducción sexuada, tuvo su padre y su madre, por lo tanto, representamos con diferentes colores el origen paterno o materno de cada uno de estos dos cromosomas. Esa célula por mitosis va a dar lugar a otras células. ¿En qué contexto? Bueno, puede ser en un contexto como nosotros, en donde una célula da lugar a muchas otras células genéticamente idénticas en el contexto del crecimiento o del desarrollo de un mismo individuo. O puede ser un organismo eucariota, eucariota unicelular, por ejemplo una levadura, que es un tipo de hongo, que es un organismo eucariota, que por mitosis entonces da lugar a dos nuevos individuos. Digamos, ahí sería, si son individuos unicelulares, da lugar a dos nuevos individuos. Pero el mecanismo es el mismo. Recordarán que antes de la mitosis había una replicación del ADN, pasábamos entonces de cromosomas de una cromátide a cromosomas de doble cromátide. Esto ocurre con el ADN completamente descondensado, lo cual en este esquema no se muestra de esa manera, o sea que tomen en cuenta que el esquema en ese sentido tiene la debilidad de que muestra cromosomas condensados cuando en realidad el proceso de replicación del ADN ocurre con los cromosomas descondensados. Pero luego se condensan para ingresar en la división por mitosis, donde se acordarán que en metafase y luego en anafase se separan las cromátides hermanas. Estas son cromátides hermanas porque son el resultado de la copia precisa del ADN, son genéticamente idénticas entre sí. Se separan entonces en células hijas que si las vemos tienen exactamente, desde el punto de vista genético, son idénticas a la célula original e idénticas entre sí. No cambió la haploidía, no cambió el número n. ¿Cómo comparamos esto con la meiosis? Bueno, en el caso de la meiosis partimos de lo mismo, una célula diploide n igual 1. Tenemos también un proceso de replicación del ADN previo a la división por meiosis, o sea que hasta ahí todo igual. Pero luego hay un cambio bastante importante. Primero, hay dos divisiones en lugar de una, por eso hablamos de meiosis 1 y meiosis 2. Y lo que ocurre en las dos divisiones no es lo mismo. Vamos a hablarlo con más detalle inmediatamente, pero lo que ocurre es que en la primera meiosis, meiosis 1, se separan los cromosomas homólogos, es decir, durante la meiosis 1, los cromosomas homólogos se unen, se alinean en el ecuador celular y se separan hacia células distintas. Acá ya dejamos de tener entonces en cada una de estas células hijas de la primera división, dejamos de tener pares homólogos. Y en la segunda división, en la meiosis 2, se separan las cromátides hermanas. Y ahora tenemos entonces, este es el resultado, 4 células hijas
que son haploides. Ya no tenemos dos juegos de cromosomas en cada una. Sigue siendo n igual 1, pero ahora es haploide. Ya no es más 2n, sino que es n. Cada una tiene un único cromosoma. Y además vemos que son distintas entre sí. Eso de que son distintas entre sí además va a quedar más claro en unos minutos cuando demos algún otro ejemplo un poco mejor para mostrar esa diversidad. Bien, entonces la comparación entre mitosis y meiosis es que primero tenemos en los dos casos la replicación del ADN. En la mitosis tenemos entonces separación de las cromátides hermanas. En la meiosis tenemos separación de los cromosomas homólogos primero y luego sí separación de las cromátides hermanas. Dos divisiones, una replicación. Por eso entonces tenemos una reducción de la haploidía. Si lo vamos a ver a las fases propiamente dichas de la meiosis, son bastante parecidas a las fases de la mitosis. Empezamos por la primera división, por eso hablamos de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y lo que ocurre es bastante parecido, aunque no tanto. En la profase 1, cuando comienza entonces la meiosis, esta es la fase por lejos más importante de toda la división. Ocurre la condensación de cromosomas, como ocurría en la mitosis, ocurre la formación del uso mitótico y la desintegración de la envoltura nuclear. Pero ocurre un proceso que es particular de la meiosis, que lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, que es la recombinación homóloga, y es un paso clave entonces en la generación de diversidad genética en la formación de gametos. La recombinación homóloga lo vamos a ver en un ratito. En la metafase 1, lo que tenemos es que también se alinean al ecuador los cromosomas, como vimos en el caso de la mitosis, pero con una diferencia muy importante. Y es que los que se alinean en el ecuador son los pares homólogos que están unidos entre sí. ¿Sí? Los pares homólogos unidos entre sí se alinean en el ecuador y en la fase 1 se separan los pares homólogos unidos entre sí. Entonces aquí, que en mitosis ocurría la separación de cromátides hermanas, tenemos la separación de cromosomas homólogos. Acá es bastante importante ver que cada polo de la célula recibe cromosomas de un único cromosoma homólogo de cada par. Un único cromosoma homólogo de cada par. Esto quizás en el dibujo no es tan claro, pero lo vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante. Lo otro importante es que hacia cada polo puede ir cromosomas de origen paterno o materno, y eso es un aspecto importante de la generación de diversidad. También lo vamos a ver de vuelta en otro esquema que puede quedar un poco más claro. En telofase 1 tenemos una descondensación parcial, eso hay cierta variabilidad en cuanto ocurre o no una descondensación parcial de los cromosomas, y un ensamblaje de la envoltura nuclear. Y luego viene la segunda división, que comienza entonces con que cada una de estas células se va a dividir por su cuenta en la meiosis 2. Acá vemos que el número n no cambió, n igual 2, n igual 2, tampoco va a cambiar al final. Lo que cambia es la haploidía, como vamos a ver también en un ejemplo en un ratito. En la profase 2 entonces tenemos la condensación de los cromosomas, si es que una descondensación. Estos cromosomas son de doble cromátide y están recombinados. Ya no son esas cromátides hermanas exactamente idénticas, porque son producto de la recombinación que ocurrió en la profase 1, que lo vamos a ver en detalle. Y luego es bastante parecido a lo que ocurre en una mitosis. Se forma el uso mitótico, se desintegra la membrana nuclear, las cromátides hermanas se alinean en el ecuador, se separan en anafase 2 y se reconstituyen los núcleos en telofase 2. Quedan entonces dos células, en este caso, más las otras dos, porque esto ocurre con cada una de estas dos células. Se forman un total de 4 células entonces haploides, donde vemos que tenemos tenemos dos cromosomas, sigue siendo n igual 2, pero son haploides, ya no tenemos entonces los pares homólogos. Una comparación de lo que sería un esquema de la metafase en mitosis y en meiosis 1 es bastante importante de visualizar. Para empezar, acá tenemos
una célula que sería diploide. Tenemos acá homólogos M2 y P2. Son entonces el cromosoma materno número 2, el cromosoma paterno número 2. Acá tenemos un par homólogo, el cromosoma paterno número 1 y el cromosoma materno número 1. Tenemos otro par homólogo. Vieron que se simbolizan con diferentes tonos de color, pero el mismo color en general. Diferentes tonos de color, pero el mismo color en general. Porque son pares homólogos, tienen los mismos genes, pero pueden tener información genética diferente. En la mitosis, entonces, los pares homólogos no interactúan entre sí. Todos transcurren durante la mitosis en forma independiente uno de otro, se alinean en el ecuador en forma independiente, porque lo que se va a separar posteriormente son las cromátides hermanas. En la meiosis, ya empezando desde la profase 1, los cromosomas homólogos sí interactúan entre sí, se unen en un proceso que se llama sinapsis, formando un tipo de estructura que, como tiene 4 cromátides, porque cada uno son de doble cromátide, se conocen como tétradas. Tétradas o bivalentes, sobre todo tétradas. Y el proceso de unión se conoce como sinapsis. Entonces, en la metafase 1, los pares homólogos llegan a ese punto de la división unidos entre sí. Y en anafase 1 se van a separar para un lado y para el otro. Se separan los homólogos. Y acá hay un primer aspecto interesante, y es que no es que los paternos vayan para un mismo lado y los maternos también para un mismo lado, sino que esto podría ocurrir al revés. Podríamos juntar paterno y materno de un lado, paterno y materno del otro. Lo otro importante es que cada célula hija de esta primera división de la meiosis 1 ya no va a tener pares homólogos, va a tener un único cromosoma 2 y un único cromosoma 1. Entonces, fundamental visualizar por qué la meiosis reduce la ploidía. Primero veamos un pequeño esquema como un repaso hasta ahora. Vamos a ver bien lo de la ploidía ahora en un ratito. Pero básicamente que quede claro que la reproducción sexual requiere células haploides. Vamos a ver que si no pudiera darse esta reducción de la ploidía, pero igual se diera reproducción sexuada, donde se unen células de dos individuos distintos, entonces la ploidía aumentaría generación tras generación, ¿verdad? Dos células diploides darían una tetraploide, un nuevo individuo tetraploide, y así sucesivamente. Eso no puede ocurrir. La ploidía entonces debe reducirse para formar los gametos, que son las células especializadas en la reproducción sexual. O sea que la meiosis tiene una función, bueno, muy específica y muy diferente de lo que era la mitosis. Bien, entonces los gametos se generan a partir de células diploides por meiosis. Los gametos tienen un único juego de cromosomas, pero tienen todos los cromosomas. Eso es un concepto muy importante que a veces falla. Es decir, los gametos tienen toda la información genética, pero no tienen dos juegos, sino que tienen solamente uno. Y luego viene la fecundación de esos gametos. Dos gametos, masculino y femenino, fecundan para recuperar la diploidía en un nuevo individuo. Un gameto femenino, óvulo, un gameto masculino, espermatozoide, al menos en el caso de animales, se usan esos términos, se fusionan en la fecundación, se forma entonces un nuevo individuo que vuelve a ser diploide y que es el que se conoce como cigoto. Por mitosis, luego el cigoto va a dar entonces lugar a un nuevo organismo, un nuevo individuo, cuyas células entonces van a ser células diploides. Veamos de vuelta cómo podemos visualizar un poco mejor esto de la ploidía o de los juegos de cromosomas. Acá tenemos una figura en la cual es una figura ensamblada, digamos, con microfotografías de los cromosomas en una célula que está dividiéndose, por lo tanto los cromosomas están condensados. No es una célula que esté dividiéndose por meiosis, es simplemente una célula dividiéndose por mitosis donde podemos visualizar los cromosomas y se aplica un tipo de tinción que genera este patrón de bandas que se utiliza para reconocer los cromosomas y poder decir, bueno, cuál es el cromosoma 1, 2, 3, 4, etc. Acá estamos representando
no estamos representando cromosomas de doble cromátide, sino que esto es un cromosoma 1 y este es otro cromosoma 1, el homólogo. Lo que podemos ver aquí entonces es que para cada cromosoma, que los numeramos 1, 2, 3, 4, 5, etc., tenemos entonces dos cromosomas, el 1 materno y el 1 paterno, en una célula diploide. Acá aparece entonces el concepto de los dos juegos de cromosomas. Acá es importante no confundir cada una de estas representaciones con la representación en X que se usa cuando se representa un cromosoma de doble cromátide. O sea, el cromosoma que ingresa en la mitosis, por ejemplo, que proviene de la replicación del ADN, tiene dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. Esas son idénticas entre sí y son cromosomas de doble cromátide. Acá estamos representando dos cromosomas independientes, ¿sí?, que tienen los mismos genes, por eso tienen el mismo número de cromosoma, pero pueden tener información genética distinta. Una va a ser de origen, todo un juego, digamos, va a ser de origen paterno, todo el otro juego va a ser de origen materno. Bien, acá viene entonces el concepto este de los juegos de cromosomas. Y vieron que este es un caso del ser humano, podría ser otra especie cualquiera y tendríamos un diferente número de cromosomas, ya que el número de cromosomas es una característica que varía entre especies. Tenemos entonces 23 pares, pero los números llegan solamente hasta el 22. Y luego hay un par que se ve que tiene una nomenclatura distinta, que en este caso dice XX. Y esto, como todos sabemos, es la nomenclatura que se usa para los cromosomas sexuales. Entonces, los cromosomas sexuales difieren entre los sexos en una especie y determinan el sexo biológico de un individuo, mientras que todos los demás, que se denominan autosomas, no difieren, esos cromosomas, el contenido genético que tienen, no difieren entre los sexos, solamente difieren en la mayoría de las especies el par de cromosomas sexuales. Entonces, acá quedándonos con lo que sería esta foto, esto se conoce como cariotipo, digamos que es una foto, por supuesto, ensamblada, nunca están los cromosomas así, están ordenaditos en una célula real, pero se hace una foto y se recorta básicamente y se ensambla. Si nos quedamos de vuelta con esta imagen o esta figura que vendría a ser el cariotipo de una mujer XX, vemos por qué en el ser humano decimos que n es igual a 23, porque tenemos 23 cromosomas distintos, del 1 al 22 más el cromosoma sexual, pero en una célula diploide tenemos 2n, o sea que tenemos 46 cromosomas en total, que es lo que aparece entonces en esta figura. O sea, dos juegos, porque es una célula diploide, cada juego tiene 23 cromosomas, por eso el 2n es 46. De esos tenemos 22 pares de autosomas, son todos del 1 al 22, y son pares porque cada uno viene de A2, y un par de cromosomas sexuales. En este caso son cromosomas homólogos como todos los demás, es decir, tienen los mismos genes, pero pueden tener información diferente. De vuelta ahí aparece nuevamente ese concepto de alelos que es importante incorporar, pero son realmente cromosomas homólogos. Por eso se dice que en el ser humano y bueno, en los mamíferos, en la mujer, en el caso del ser humano, la hembra en animales, es el sexo homogamético, porque los cromosomas sexuales son realmente un par homólogo. Y porque todos los gametos de una mujer van a poseer siempre un cromosoma X. ¿Por qué hablamos de los gametos de una mujer? Bueno, porque como resultado de la meiosis, si vamos a reducir la ploidía, lo que va a ocurrir es esto. En la formación de un gameto se va a formar una célula haploide, que sería un óvulo, que tiene, ya vieron que tiene solamente un cromosoma de cada tipo, ¿sí? Por eso decimos que es haploide. ¿Tiene n igual 23? Sí, por supuesto, tiene n igual 23, tiene toda la información genética que necesita, pero solamente un juego. De ahí viene esa idea entonces de la reducción de la haploidía, y esto es lo que ocurre en la meiosis. Se reduce la haploidía para formar un gameto haploide. En este caso, en el caso de la mujer, todos los gametos entonces van a tener un cromosoma
X, uno de los dos que tenía, que pueden ser distintos. Cuando hablemos de genética vamos a ver que eso tiene cierta relevancia en la herencia de caracteres sexuales o de caracteres que están eh, codificados o determinados en los cromosomas sexuales. Pero eso va a venir más adelante. ¿Qué pasa entonces ahora si vamos con el hombre? En el caso del ser humano, por supuesto tiene n igual a 23, 2n igual a 46 y tiene todos los autosomas, que acá entonces las características de estos cromosomas son los mismos, tanto en el hombre como en la mujer. Decíamos que los autosomas no difieren entre los sexos, pero sí difiere el par de cromosomas sexuales. Y en el caso del hombre y de la mayoría de los mamíferos es XY, no es realmente un par homólogo. Acá tenemos genes distintos en el X y en el Y. Se dice que tienen cierto grado de homología, o sea, tienen regiones relativamente homólogas, pero no es realmente un par homólogo en cuanto que tienen genes diferentes. Por lo tanto, se dice que en el caso del ser humano, entonces el hombre es el sexo heterogamético. Estos conceptos de mujer homogamética, hombre heterogamético, es muy general en mamíferos, pero luego, si vamos a otras especies en la naturaleza, hay una enorme diversidad de lo que se llaman sistemas de determinación cromosómica del sexo. En la enorme mayoría de las especies sí hay un cromosoma sexual que determina el sexo del individuo, pero con sistemas completamente distintos al que vemos en nuestro caso y en la mayoría de los mamíferos, que es similar al nuestro. ¿Qué pasa entonces en la meiosis eh, cuando se forman los gametos masculinos, los espermatozoides? Bueno, casi lo mismo, digamos que se va a reducir la ploidía. Vieron que el espermatozoide tiene, además del cromosoma sexual, tiene todos los demás, lo mismo que el óvulo, ¿sí? Pero acá la diferencia es que aproximadamente la mitad de los espermatozoides va a heredar, al formarse el gameto haploide, un cromosoma X y la otra mitad va a recibir un cromosoma Y, uno u otro. Es importante no errar el concepto de que todos los espermatozoides van a tener un cromosoma Y. Eso está mal. La mitad tiene un cromosoma Y, la otra mitad tiene un cromosoma X. Dependiendo cuál espermatozoide fecunde al óvulo, el óvulo va a tener en todos los casos un cromosoma X, eso determinará entonces el sexo de la progenie, porque se formará un individuo que sea XX o un individuo que sea XY. Bien, importante entonces volver a mencionar que los gametos no tienen solamente un cromosoma sexual, sino que tienen toda la información genética del genoma de esa especie. Bien, ¿por qué es tan importante esto de los dos juegos de cromosomas? Es como tener dos copias de lo mismo. Parece un poco como redundante, pero vamos a ver que no es tan así, que no es tener dos copias de lo mismo. Por eso se habla de cromosomas homólogos, que son parecidos en muchas cosas, pero no necesariamente tan iguales. Primero veamos una figura que ya vieron en ICB1, y es como uno representa un cromosoma, ¿sí? Recordemos la hebra de ADN en esa doble hebra 5', 3', 3', 5'. En definitiva, en general, después se representa en forma más simple, simplemente como una eh, línea con la ubicación de los genes. Y acá tenemos 5 genes cualesquiera. Ustedes recordarán que los genes tienen una cierta extensión en bases de datos variable, que además muchas veces tienen en el medio tienen diferentes eh, porciones en las cuales puede haber ADN no codificante, y etcétera. Pero esto es una representación bastante simple de un gen A, B, C, D, E, que cumplirán cualquier función, no importa cuál. Para empezar, acá podemos ver que estos genes están claramente en el mismo cromosoma, ¿verdad? En una secuencia ordenada. Más adelante en la clase de genética vamos a ver que estos genes que están en un mismo cromosoma se dicen que son genes que están ligados. Vamos a ver un poco por qué más adelante. Fíjense que acá primero el gen A, el B, el C, el D y el E están en un cierto lugar del cromosoma. Tienen como una dirección postal, digamos. No están en cualquier lugar, sino que el gen A va a estar siempre en ese mismo lugar. Y ese es el concepto del locus del gen, o sea, la ubicación del gen
en el cromosoma. Cuando se habla de más de un gen, genes A y B, por ejemplo, se habla de loci o loci. Es el lugar entonces que ocupa un gen en el cromosoma, el lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma. Y en un cromosoma los genes entonces están en una secuencia ordenada, digamos, y con una ubicación fija. ¿Qué pasa entonces en un organismo diploide que tiene el cromosoma 1 y otro cromosoma 1, uno de origen materno, uno de origen paterno? Bueno, acá tenemos representando entonces el par homólogo, ¿verdad? Vemos que los genes son los mismos, por eso es un par homólogo. Gen A, gen B y en el mismo lugar, el locus, o sea, un gen en el cromosoma X, en el cromosoma, perdón, 1 por ejemplo, va a estar siempre en el mismo locus. Gen A, B, C, D, E. O sea que es como la información duplicada. Bueno, más o menos, porque si miramos con cuidado, vemos que el gen B tiene un patrón un poco distinto que el gen B en el otro cromosoma. Uno en el paterno y uno en el materno. Lo mismo ocurre con el gen D, que tiene un patrón un poco distinto. Hay algo distinto entonces en estos genes en el cromosoma materno y paterno. Acá entonces se parece el concepto de alelos, ¿sí? Este patrón rayado versus este patrón o este diseño lleno representan alelos diferentes para un mismo gen. Por eso se dice que los alelos son formas alternativas de un gen. Acá tenemos dos alelos para el gen D, dos alelos para el gen B. Y el mismo alelo para el gen A, para el gen C y para el gen E. O sea que eh, cada gen puede estar representado por alelos distintos o por alelos o por el mismo alelo en un individuo diploide. Y eso entonces no es que de por sí haya una norma en la cual son todos iguales o no. Para cada gen puede pasar una cosa o la otra. Por eso aparecen aquí el concepto de homocigota y heterocigota, que vamos a volver a ver bastante en genética. Pero básicamente los cromosomas 1, materno y paterno, de este individuo diploide, o sea, estos cromosomas están en un mismo individuo, en una misma célula y en todas las células de ese individuo, contienen el mismo alelo para los genes A, C y E y alelos diferentes para los genes B y D. Por lo tanto, vamos a decir que este individuo es homocigota para el gen A, C y E y heterocigota para el gen B y D. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto de los alelos distintos? Bueno, recordarán que si ahora tomamos el gen B y hacemos un listado de su secuencia de nucleótidos, un gen, acá estaríamos representando un gen que tiene aproximadamente 600 pares de bases, cual es razonable, que se listan en grupos de 10, simplemente es una forma nomás de visualizarlo un poco más fácilmente, por supuesto que esto en la realidad no ocurre. Se utilizan los números de pares de bases para también indicar la ubicación precisa de cada una de estas pares de bases. Vemos que si lo viéramos en detalle veríamos que son todos exactamente iguales, menos una. Acá hay una timina, acá hay una guanina en esta posición. Estos entonces ya podemos considerar que son alelos distintos, son formas alternativas de este gen B del cromosoma 1 materno o del cromosoma 1 paterno. Estos pueden considerarse alelos distintos porque son diferentes en su secuencia de ADN. Y ustedes dirán, bueno, pero eso puede tener que ver o no con la función de ese gen. Por ejemplo, puede ser que directamente a la hora de la transcripción y traducción termines con la proteína exactamente igual. Por lo tanto, en realidad, el concepto de alelo ahí es un poco vidrioso porque el producto de expresión va a ser el mismo. Ustedes se acordarán que hay eh, más de un codón que codifica para el mismo aminoácido, por lo tanto la proteína resultante puede ser la misma. También puede pasar de que haya algún pequeño cambio en la proteína resultante, pero esté en una posición que no afecta a la función. Por lo tanto, desde el punto de vista de la función de este gen, no se va a ver ningún cambio. Pero bueno, en algún lugar hay que establecer entonces la diferencia y ya al haber una diferencia que se sabe que se puede identificar en la secuencia nucleotídica, ya estaríamos hablando de dos alelos distintos.
Veamos entonces de vuelta, volvamos un poquito para atrás a la parte de la meiosis y veamos por qué la meiosis produce una enorme variabilidad genética. Luego más adelante vamos a ver que esta variabilidad tiene que ver justamente con los alelos, porque en realidad los alelos que vienen en los cromosomas paterno y materno, cuando se forman los gametos, pueden terminar todos como entreverados entre sí. En un mismo gameto tener alelos que provienen de origen paterno o materno del individuo que está produciendo esos gametos. Consideremos una célula diploide, consideremos el producto de la primera división por meiosis. Acá todavía tenemos las cromátides hermanas unidas. Tenemos que ya en la meiosis 1 ya no tenemos pares homólogos, tenemos un cromosoma 1, un cromosoma 2. Ya tenemos células en realidad estrictamente que son haploides. Todavía son de doble cromátide, que esto se van a separar en la meiosis 2. Pero lo que podemos ver es que las cuatro células que se forman pueden combinar dos cromosomas de origen, o acá se representan como rojos, azules, o uno y uno, o uno y el otro. O sea, ya aquí la meiosis actuó entonces para generar diversidad genética desde el punto de vista de que los cromosomas paternos y maternos se pueden juntar en un mismo gameto. ¿Tá? Los cromosomas paternos y maternos de un individuo diploide, a la hora de formarse los gametos, pueden juntarse en un mismo gameto, pero pueden juntarse de diferentes maneras. Entonces, para una célula n igual 2, como se representa aquí, tenemos cuatro posibilidades, pero imagínense, para una célula n igual 23, como somos nosotros, en realidad la cantidad de posibilidades se puede estimar en 2 a la 23, o sea que son varios millones de combinaciones distintas de cromosomas paternos y maternos en un mismo gameto. Bien, cada gameto entonces puede recibir una copia va a recibir una copia de cada cromosoma, no ambas, pero esta copia puede ser la materna o la paterna. Y ahí tenemos entonces un principio de origen de diversidad genética. Pero esto no es nada comparado con la otra fuente de diversidad genética, que es la recombinación homóloga, y que se representa de esta manera. Eh, Fíjese acá cómo representamos un par homólogo, ¿sí? Y vemos que aquí se junta este par homólogo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que en profase 1 los homólogos, en el caso de la meiosis, no así en el caso de la mitosis, se juntan, forman esta tétrada, ¿sí? Están literalmente unidos, aunque en este dibujo no es fácil de ver, pero están literalmente unidos. Y aquí ocurre la recombinación homóloga, que básicamente es un intercambio de material genético en uno o varios puntos a lo largo del cromosoma, en donde tenemos entonces parte del cromosoma que antes era de origen materno, aquí representado por ejemplo en rojo, pasa a estar dentro del cromosoma que era de origen paterno y viceversa. Se llama recombinación homóloga porque, en teoría, lo que va para un lado tiene que venir del otro, es decir, no se ganan ni se pierden genes. El segmento de ADN que pasa para un lado y que viene del otro tienen que ser homólogos, tienen que ser el mismo segmento. Pero en la combinación de alelos ahora tenemos alelos paternos y maternos dentro de una misma cromátide y por eso entonces esta es una fuente muy importante de diversidad genética, porque esto va a ocurrir relativamente al azar en más de un punto. O sea que es literalmente como tener eh, dos mazos de cartas y hacer como una especie de eh, barajado, muchos barajados de esos dos mazos de cartas. No se pierde ni se gana ninguna carta, pero tenemos combinaciones distintas de cartas dentro de esos dos mazos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, hay un proceso que se conoce bastante bien desde la parte más molecular, pero básicamente hay un complejo que es específico de la meiosis que ocurre entonces en profase 1. Todo esto ocurre en profase 1. Por eso decíamos antes que la profase 1 es la fase más importante de la meiosis. Se forma este complejo sinaptonémico. Este proceso se llama sinapsis. La junta de los dos homólogos se llama sinapsis, de ahí el nombre del complejo sinaptonémico, que es un complejo proteico. Aquí los que estamos representando son las cromátides hermanas en dos tonos de azul distintos, en un homólogo.
las cromátides hermanas en dos tonos de rojo, ¿sí? Y las cromátides hermanas están unidas por un eje, que también es un eje proteico, ¿sí? Eh, y estos dos ejes son unidos por este complejo sinaptonémico. El lectúen es como un cierre, básicamente, es como un cierre que une entonces los cromosomas homólogos y los mantiene unidos durante la profase 1. Acá estamos representando como una especie de línea temporal de la profase 1. Vemos que los cromosomas se van condensando, acá aparecen menos condensados, ¿sí? Se forma este complejo. Este complejo es el que facilita el intercambio de material genético. Luego ese complejo se desintegra y tenemos acá los quiasmas, que son diferentes puntos en donde ocurrió el entrecruzamiento. Cuando se separen en anafase 1, entonces a través de esos quiasmas lo que va a ocurrir es esto. El resultado va a ser una nueva recombinación entonces de cromosomas paternos y maternos. Esto entonces es la recombinación homóloga y es el mecanismo por excelencia de generación de diversidad genética gracias a la meiosis, entonces, durante la formación de gametos. Siempre tenemos toda la información genética en los gametos, pero nuevas combinaciones de alelos que antes estaban separados. Otra forma de verlo, acá tenemos una célula diploide que va a dividirse por meiosis. Tenemos dos genes cualquiera, ¿verdad? A y B, que pueden cumplir funciones completamente distintas. Pero básicamente decíamos, acá teníamos como un destino ligado. ¿Qué quiere decir? Que si no existiera la recombinación homóloga, estos alelos para el gen A y el gen B, representados con mayúsculas, o estos alelos para el gen A y el gen B, representados con minúscula, siempre se heredarían juntos al mismo gameto, porque forman parte de la misma molécula de ADN. Esto es una molécula de ADN, esto es otra molécula de ADN. Pero como ocurre durante la meiosis la recombinación, si tenemos un entrecruzamiento, puede pasar entonces que dentro de una misma molécula de ADN tengamos ahora el alelo A mayúscula para el gen A, el alelo B minúscula para el gen B, ¿verdad? Entonces se dice que el destino ligado de todos los alelos de los genes que están en un mismo cromosoma, se puede romper ese destino ligado y se generan nuevas combinaciones de alelos. Entonces, previo a la meiosis, los alelos A grande y B grande estaban en el mismo cromosoma, A chica y B chica en el mismo cromosoma. Hablamos entonces de un genotipo A grande, B grande, A chica, B chica en este caso. Pero luego, en la formación de gametos, tenemos que los alelos A grande y B chica estarán en el mismo cromosoma y A chica B grande en el mismo cromosoma. Ahí tenemos entonces el efecto de la meiosis y la recombinación homóloga en la herencia de genes específicos. Todo esto lo vamos a ver trabajando con algunos modelos en el práctico taller de ciclo celular que va a ocurrir dentro de algunas semanas en este mismo hemisemestre. Bien, volviendo al tema de la ploidía y de por qué la meiosis es fundamental en la reproducción sexuada. Bueno, porque imaginemos un nuevo individuo diploide, que podría ser cualquiera de nosotros cuando fue gestado como un único cigoto, millones y millones de mitosis para dar células genéticamente idénticas, que forman entonces lo que es cada uno de nosotros, un individuo diploide. Las células son genéticamente idénticas, aunque por supuesto se diferencian para dar lugar a un nuevo individuo. Esto es lo que en general se llama entonces células somáticas. Algunas de estas células terminan siendo especializadas y se conocen como células germinales, para dar lugar a los gametos de este individuo. Sea macho, sea hembra, tendrá células germinales que por meiosis van a dar gametos. Los gametos, como tienen un único juego de cromosomas, los representamos entonces con esta media esfera. Dos gametos, acá viene un gameto de otro individuo, se junta con los gametos de este individuo, da lugar a un nuevo cigoto de la siguiente generación. Y así sucesivamente. Tenemos entonces que la ploidía no aumenta porque cuando se forman los gametos, la ploidía se reduce. Y se habla entonces, ahí viene el concepto un poco del ciclo sexual. Se habla de un ciclo, aunque en este caso es un ciclo un poco distinto al que vimos en el caso de la
mitosis, porque este es un ciclo que ocurre entre distintas generaciones. Tenemos un ciclo que pasa de diploide, una célula pasa de diploide a haploide a través de la meiosis, y luego a través de la fecundación pasa de vuelta a ser diploide. Forma un nuevo organismo diploide que por meiosis va a dar lugar nuevamente a células haploides para dar lugar por fecundación a células diploides. De ahí entonces un poco el concepto de ciclo, que quizás es un poco más difícil de ver porque ocurre entre distintas generaciones. La meiosis entonces reduce la haploidía, diploide a haploide en el caso del ser humano. La fecundación recupera la diploidía, o sea, pasa de células haploides, los gametos, a células diploides nuevamente. Entonces, ¿qué es este número n? Bueno, básicamente el número de n es el número de cromosomas de un gameto. ¿Sí? Es el número de cromosomas o el número haploide de cromosomas. En nuestro caso, el número de cromosomas de un gameto es 23. El número n del ser humano es 23. O sea, cuando ustedes escuchen esa expresión de el número haploide del cromosoma, simplemente se refiere al número de cromosomas de un gameto, de una célula haploide de un cierto organismo. Y eso no cambia, no importa qué tipo de división sea, meiosis o mitosis, el número n no cambia, siempre será 23. Lo que cambia es la haploidía. ¿Sí? Es el número n, es característico de una especie. N igual 1, en este caso, acá tenemos, los gametos tienen un único cromosoma, en este dibujo, n igual 23 en el caso del ser humano. Este ciclo haploide-diploide a través de meiosis y fecundación es algo general en todos los organismos de reproducción sexuada, aunque varía en diferentes tipos de organismos. Como vamos a ver en unos instantes. Tenemos acá para representar la fecundación, un gameto espermatozoide, un gameto óvulo, en este caso n igual 2 cromosomas tiene cada uno de los gametos, o sea que el n es igual 2. Recuerden que el n no cambia, lo que cambia es la haploidía. Tenemos entonces 2n igual 4. El n sigue siendo 2, pero ahora el cigoto tiene una célula diploide, 2n igual 4. Les decía entonces que podemos representar esto como un ciclo haploide o el ciclo sexual. Podemos representar entonces que por meiosis obtenemos células haploides, espermatozoide, óvulo, ¿sí? Tenemos una parte del ciclo en donde las células son haploides, y por fecundación tenemos la recuperación de células diploides, un nuevo individuo en este caso, cigoto diploide 2n. Por mitosis tenemos que dar lugar a individuos distintos, y en reproducción sexuada entonces tenemos órganos especializados en generar los gametos por meiosis. Acá tenemos un ciclo entonces, como puede ser el nuestro, en que la mayor parte de las células y la mayor parte del tiempo tenemos células diploides. Algunas células en particular especializadas, que son los gametos, son las únicas células haploides. Puede haber algo completamente al revés, como hay muchos organismos, muchas especies, en donde la mayor parte del tiempo y la mayor parte de las células son haploides. Por fecundación se forma un cigoto diploide, pero este cigoto diploide, en lugar de dividirse por mitosis para dar lugar a un nuevo individuo pluricelular diploide, inmediatamente por meiosis da lugar nuevamente a células haploides. Básicamente es lo mismo, hay una alternancia de generaciones haploide-diploide, pero con características muy diferentes. O puede pasar, como en el caso de muchas plantas, en donde haya parte diploide y parte haploide, e incluso cada una de ellas tenga pluricelularidad. O sea, tenemos una planta que es diploide, que tiene muchas células, se origina a partir de un cigoto que por mitosis da lugar a muchas células. Tiene células que se especializan en formar células que después van a sufrir meiosis y entonces van a dar lugar a células haploides, que en este caso se conocen como esporas, no como gametos. Básicamente se conoce como esporas porque cada una de estas esporas puede dar lugar a nuevo individuo pluricelular por mitosis. ¿Sí? O sea, un gameto no puede nunca dar lugar
por sí solo a un nuevo individuo. Un gameto necesita necesariamente de otro gameto. En el caso de las esporas, el concepto es diferente porque una espora sí puede dar lugar a un nuevo individuo. Pero entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que esta espora por mitosis va a dar lugar a un nuevo individuo pluricelular. O sea que la mitosis puede ocurrir para células haploides o la mitosis puede ocurrir para células diploides. Pero la meiosis solamente ocurre para células con diploides o diploidía superior, como ocurre en muchas plantas. Nunca una célula haploide puede dividirse por meiosis. Bien, bueno, en base a este video y a esta clase, aproximadamente una hora, eh, queríamos entonces compartir con ustedes este proceso de formación de gametos, compararlo con lo que fue el ciclo celular asexual que vimos en la unidad 1 y también como una forma de introducir lo que viene después, que es la unidad de genética, en donde vamos a ver algunos mecanismos por los cuales las características se heredan de una generación a la siguiente. Espero que la clase les haya sido útil y por supuesto que quedo a la orden para consultas que puedan tener.